Bienvenidos a todos al foro La configuración de los espacios de la educación y la comunicación, organizado por la Fundación para el Periodismo, con la cooperación del European Journalist Center, la cooperación suiza en Bolivia, la Unión Europea en Bolivia, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, la Academia Boliviana de Educación Superior y el Centro de Conocimiento Integral y de Innovación, que nos ha permitido tener expertos en el foro virtual que nos puedan ahora hablar de los espacios de la educación y la comunicación en esta época de pandemia y de crisis. Hoy en el segundo día tenemos a la doctora Jacqueline Barriga Nava, a quien ustedes ya ven en pantallas. Ella es escritora, integrante de la Academia Boliviana de Educación Superior, representante en Bolivia de la Federación de Clubes y Asociaciones UNESCO, investigadora y educativa. El tema que vamos a hablar con la doctora Jacqueline es la comunicación en la innovación. Bienvenida, doctora. Vamos a puntualizar que los expertos van a hacer la exposición durante 40 minutos y un poco más. Y las consultas, por favor, únicamente por el icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte baja de su pantalla. Las preguntas las vamos a leer para que después la doctora Barriga les pueda responder a todas las consultas y las inquietudes y también cualquier sugerencia que tengan. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Fundación para el Periodismo, por estar ahora destinando una hora de su tiempo para poder compartir con los colegas en este foro virtual. Bueno, Tania, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches. Buenas noches a los participantes. Para mí es muy grato estar dentro de este foro. Considero que son temas bastante fundamentales, que a ustedes les va a servir mucho en su profesión y también en sus conocimientos, porque es algo tal vez novedoso que les voy a dar. Bueno, para esto voy a compartir. Tengo una presentación para ustedes. Ya, bien lo ha dicho Tania, vamos a hablar referente a lo que es la innovación y la comunicación. El objetivo de este foro, o por lo menos del tema que yo estoy tomando en cuenta, ya es otorgar herramientas psicológicas comunicacionales para que se relacionen con la innovación y la educación. Ya aquí no vamos a hablar, y quiero aclarar, de que no vamos a hablar de la parte innovadora como tal. Ya, o sea, no les voy a dar clases de innovación, de manejo de instrumentos ni nada por el estilo, más bien son herramientas psicológicas que a través de estas herramientas psicológicas obviamente van a tener una relación con la educación y la innovación. Otro punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es de que todo objetivo nace de una necesidad o de una problemática, y lo que yo por lo menos he visto en este suceso del COVID-19 es de que varias personas que nuestra profesión y nuestra actividad humana hace que obviamente nos comuniquemos a través del lenguaje, como son docentes, psicólogos, periodistas, entre otros profesionales que utilizamos la palabra, que utilizamos la comunicación, nos hemos olvidado de educar. Aparecen informaciones, simplemente informan, lanzan información, pero sin un objetivo de educar, sino más bien con el objetivo y con la finalidad simplemente de informar. Y tenemos que tener en cuenta de que informar y educar son dos aspectos muy diferentes. Y como responsabilidad social, nosotros como profesionales tenemos que educar para cambiar una conducta de un ser humano, y esa conducta del ser humano va a cambiar su realidad. Ya, entonces es de esa manera que el objetivo lo he plasmado de esa manera. Ya la metodología va a ser la siguiente. Voy a procurar terminar en 40 minutos la exposición y 20 minutos de interrelación. Si tienen preguntas, pueden anotarse en sus apuntes hasta que llegue el momento de la interrelación. Luego, por favor, que las preguntas sean sobre el tema. En algunas conferencias que he realizado me preguntan sobre el señor Romero, que está en la cárcel, entre otros temas que no considero que sean propicios con el foro ni con el seminario que uno está dando. ¿Ya? Y también les voy a otorgar una copia de las diapositivas, y mi correo es electrónico es jacquelinebarriganava@hotmail.com para cualquier otra consulta adicional que ustedes quieran realizar después de ese foro.
Ya voy a empezar con los antecedentes. Bueno, la innovación prácticamente ha surgido en la vida del ser humano para el desarrollo de las sociedades y con la obtención de la energía para la actividad del ser humano. Y el boom y obviamente en la historia de la humanidad ha habido la revolución industrial, uno, la dos, etcétera, que nos han dado, bueno, pues ciertos tópicos para que nuestra sociedad avance, como es en el caso, por ejemplo, aquí con el cursor pueden ver la máquina a vapor que se ha creado en 1764, la bombilla eléctrica, el reactor nuclear, etcétera, que se ha relacionado, bueno, pues apareció el vehículo y obviamente se ha relacionado con la comunicación. Inicialmente el ser humano se comunicaba para la sobrevivencia, luego ya ha favorecido al comercio. La innovación, en otras palabras, es la mejora, la renovación de un elemento que ya está inventado, ya de un elemento que ya existe, simplemente se mejora. Y esto puede ser a un nivel productivo, a un nivel de mercadotecnia, en el proceso, etcétera. Y este nace de una idea. Si bien tiene relación con la creatividad, pero no es creatividad, porque la innovación tiene un tópico fundamental que es la acción. Y esta acción tiene que tener un impacto social o un impacto económico. Un impacto económico, por ejemplo, si tiene relación con el emprendimiento. Y todo esto para el bienestar del ser humano sobre la base del conocimiento. Esta innovación obviamente ha tenido una relevancia importante en la comunicación. 5.000 años antes de Cristo, el ser humano se comunicaba por sonidos, expresiones corporales y pinturas rupestres, como ustedes saben. Los egipcios nos han dado el papiro para escribir, pergamino, aparece el papel de la China, imprenta, las primeras noticias comerciales que se llamaban corantos, y posteriormente estos corantos han ido innovándose y ha aparecido el periódico y la revista, la telegrafía, alfabeto Morse, fax, comunicación, obviamente todo esto para favorecer estos últimos que los he nombrado, a la comunicación a distancia, el teléfono, la televisión, computadora, grabadoras y muchas cosas más que se han ido innovando a través del tiempo para el beneficio del ser humano y su comunicación. ¿Ya? Bueno, hay que ver y hay que diferenciar y relacionar ciertos conceptos. No es lo mismo innovar que investigar, no es lo mismo innovar que creatividad, no es lo mismo innovar que emprendimiento. Si bien ambos se relacionan, pero también si los estudiaríamos de manera separada, tienen otras variables, tienen otras características, pero al mismo tiempo se relacionan. Por ejemplo, la innovación, ya hemos dicho que es la renovación de algo, y la base fundamental de la innovación en la historia de la humanidad ha sido la base de la invención y la investigación. Ya como por ejemplo el señor Thomas Edison ha inventado la bombilla incandescente, y gracias a él tenemos, bueno, pues focos y todas las ciudades se alumbran en la noche, ¿ya? Y se ha ido renovando este producto que es el foco, ¿no? Por ejemplo, ya hay ahora ahorradores, ya hay luz LED, etcétera, pero ha sido sobre la base de la investigación inicialmente. Ya es por eso que la investigación la vamos a definir como un nuevo conocimiento. Y a través de esta investigación se han ido formando laboratorios de innovación en el transcurso de la historia de la humanidad. ¿Ya? El emprendimiento es un negocio donde debe crear un valor. El emprendimiento no necesariamente tiene que tener un impacto social muy relevante. Un emprendimiento puede ser una tienda de abarrotes en tu zona, ya, porque no existe. Entonces, esta persona hace este emprendimiento para satisfacer ciertas necesidades, pero siempre buscando un valor económico, ¿ya? Y la creatividad es la idea, ¿no? Pero hay muchas personas creativas que no lo llevan a la acción. Así que una cosa es la idea y otra cosa es llevarlo a la acción, que esta se puede convertir en una innovación. Ya, ahora, si bien todas estas son distintas, pero al mismo tiempo se relacionan. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia y la relación? Un ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una mosca y un elefante? Bueno, pues en que la mosca es pequeña y el elefante es grande. Es una diferencia. ¿Cuál es la relación? A veces uno no puede encontrar una relación, pero sin embargo hay muchas, ¿no? Por ejemplo, entre el elefante y la mosca, la relación puede ser de que ambos son seres vivos, ambos necesitan
necesitan oxígeno para vivir y ambos viven en el planeta Tierra, un ejemplo, ¿no? Entonces esa es la diferencia, de los conceptos y la relación. Ya eso tiene que estar entendido, claro. Ahora, la innovación tiene relación y tiene una diferencia con la investigación, creatividad y emprendimiento. Ya, eso tenemos que entenderlo bien. Ahora sí, vamos a hablar de la comunicación y la psicología. La comunicación es todo comportamiento de transmisión recíproca de información, sentimientos, emociones, actitudes, deseos de dos o más interlocutores. Pero hay algo que ustedes se tienen que grabar de esto, de que tiene un comportamiento verbal y no verbal. Ya, verbal, como aquí ustedes pueden ver estas imágenes, es la palabra hablada. ¿Ya? Y también la palabra escrita. Eso es la comunicación verbal. La comunicación no verbal son gestos, posturas, la forma de vestirte. Todo eso es parte de tu ser y parte de tu comunicación no verbal. Y ahora con la innovación aparecen estos emoji, estas stickers, etcétera, que de alguna manera también tienen una energía emocional cuando las vemos o nos muestran. Siempre la imagen, el símbolo es también parte de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es inconsciente, la comunicación verbal es consciente. ¿Ya? La comunicación verbal te puede mentir, la comunicación no verbal no te puede mentir. Es de esa manera que hay muchos psicólogos estudiosos en la mentira, por ejemplo, del ser humano, ya analizan desde la comunicación no verbal, porque si bien una persona verbalmente puede decir te amo, pero te está mintiendo, ya entonces ahí va a aumentar las pupilas, tal vez empieza a transpirar, entre otros aspectos fisiológicos que se activan. Ya, es de esa manera que nosotros, la comunicación no verbal, por lo menos en la comunicación, es muy importante. Es muy importante las imágenes que manejamos cuando queremos transmitir una información y que éstas no sean erradas. Ahora, lo ideal sería de que ambas sean coherentes, ¿no? De que así como la persona habla, también debería estar su comunicación no verbal también coherente con lo que dice. Pero muchas veces no es así. Por eso nos concentramos en la comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, estas al mismo tiempo tienen relación con el lenguaje. Todos los seres vivos tenemos comunicación. Ya, por ejemplo, las árboles se comunican, los animales se comunican, el perro, el gato, nuestras mascotas se comunican con el ladrido, el pájaro pía, el gato maulla, etcétera. Es una forma de comunicarse entre ellos y nosotros también. ¿Ya? Sin embargo, el lenguaje es propio simplemente del ser humano, porque el lenguaje tiene dos componentes, un componente biológico y un componente cognitivo. ¿Cuál es ese componente biológico? Es la nariz, los pulmones, la boca, la lengua, los dientes, la faringe que está más abajo, etcétera, que nos permite biológicamente hablar. ¿Ya? ¿Y cuál es el lenguaje cognitivo? Es todo de la mente, es todo del pensamiento. O sea, esas palabras que entran, esas imágenes que entran al cerebro, tienen que ser elaboradas y tienen que tener un significado para nosotros. Por ejemplo, un bebé, ya el significado del bebé de mamá es la persona que lo cuida, que le da leche, etcétera, y él por eso la quiere, ¿no? Entonces ya crea un significado a través de sus estructuras, bueno, pues según a la edad también, a la cultura, idioma, etcétera. Ya eso tiene que estar claro. Muy bien, estos son los elementos de la comunicación. Así se comunica el ser humano. Si se fijan en el cursor, primeramente se inicia el emisor. El emisor es el que inicia la conversación. El emisor dice, hola Juan, ¿cómo estás? ¿No? Entonces el receptor, si se fijan en el cursor, ya recibe ese mensaje y dice, bien, gracias. Y tú ya se vuelve emisor. Entonces el emisor se vuelve receptor, el receptor se vuelve emisor y es así como surge la comunicación humana. Tú no puedes hablar con la pared, tú no te puedes comunicar con la pared, necesitas un receptor. ¿Ya? Entonces ese mensaje tiene, ese mensaje que le ha dicho, hola Juan, ¿cómo estás? Esa palabra, ¿cómo estás? Es por medio de un medio que aquí porque lo he puesto con amarillo, que es el lenguaje. O sea, para decir cómo estás, eso significa de que en su pensamiento ha habido un proceso de información en su cerebro del emisor donde ha construido un significado
Y el receptor también, es por eso que lo entiende y le responde de una manera coherente, ¿ya? Y bueno, y el canal pueden ser muchas cosas, ¿ya? El canal puede ser... el canal puede ser, por ejemplo, una computadora, puede ser el WhatsApp, entre otras cosas. Este es un modelo lineal que lo estoy considerando. ¿Dónde surge el problema en la comunicación? ¿Dónde surge el problema? Porque lastimosamente los seres humanos no sabemos comunicarnos, a veces como profesionales tampoco llevamos un buen mensaje a nuestro interlocutor, que son nuestros televidentes o son nuestros estudiantes, etcétera. En la codificación y en la decodificación. En la codificación, el cómo lo dices. No te olvides de la comunicación no verbal. Es una cosa decir, eres mala, en ese tono de voz que lo estoy pronunciando, eres mala, a decir, mm, eres mal, ¿me entienden? Entonces, es las mismas palabras, pero el tono, la forma en que lo digo es distinto. Y si ustedes me mirarían, tal vez sería distinto también, ¿no? Porque hay un movimiento de ojos, de mano, de boca, entre otras cosas. Entonces, el decodificador lo puede malinterpretar, ¿ya? O también dependiendo a su autoestima y dependiendo de las estructuras psicológicas que esta persona tiene, tal vez no le tire importancia y diga, está renegando y por qué me habrá dicho eso y punto, ¿no? Pero si tiene otra estructura, va a decir por qué me ha dicho esto, entonces va a haber una angustia en él, o tal vez le va a contestar de una mala manera y le va a decir, bueno, pues, ¿y vos qué crees, no? Ya, entonces, ese es el problema, de que el mensaje que nosotros enviamos tiene que estar bastante claro. Y para que esté claro, nosotros tenemos que ser empáticos, ¿no? Y decir, a ver, si le digo esto, tal vez él reaccione de una determinada manera. Ejemplo, si yo tengo una amiga que es acomplejada porque tiene sobrepeso y yo me he dado cuenta y yo sé, ya porque soy un ser humano y tengo percepciones, y que le diga, qué gorda que estás, ¿ya? Entonces la codificación, la interpretación que esa persona va a tener va a ser negativa. ¿Ya? Y yo sabiendo que le va a afectar y yo le digo, ¿ya? Entonces también las palabras no son tan bondadosas como uno piensa. Las palabras, así como un puñete, como algo físico, un daño físico, también la palabra te puede hacer un daño físico, ¿ya? Entonces, todos estos componentes tenemos que considerarlo para comunicarnos bien. Ya, como habíamos dicho, el lenguaje es un conjunto de signos, tanto orales como escritos, y estos a la vez, bueno, pues también es un conjunto de sonidos y palabras, dependiendo al idioma. Ya el idioma también es determinante aquí. Ya, la comunicación es un proceso, bueno, ya lo hemos dicho, que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, opiniones, noticias, entre otras cosas, mediante el habla, escrito y señales o signos. ¿Ya? Bueno, esto ya sabemos. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Es la interrelación humana. Ya la interrelación humana es importante en el ser humano porque somos seres sociales. Ya somos seres sociales, sexuales, emocionales, etcétera, y nos necesitamos. Ya es por eso que en esta pandemia ha aparecido muchos trastornos psicológicos, etcétera, por esa falta de interrelación, ya en muchas personas y en otras por otros factores. ¿Ya? Entonces, esta interrelación, cuando yo conozco, por ejemplo, a una persona, etcétera, ya es informal, ¿no? Y obviamente, según a la cultura, ya me siguen con el cursor, por favor, la cultura, edad, género, se crea unos propios códigos. No es lo mismo hablar entre adolescentes, no es lo mismo hablar entre mujeres, entre varones, entre profesionales de psicología, entre profesionales de ingeniería. Es distinta la comunicación que ellos van a tener, tienen sus propios códigos, etcétera. Y en esta relación, como toda comunicación, tenemos que tener en cuenta lo afectivo, porque nosotros no solamente transmitimos palabras, como les he puesto el ejemplo anterior, también transmitimos emociones, sensaciones, percepciones, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el manejo de la comunicación, ¿ya? Y en este tipo de comunicación no le interesa la interpretación, el intelecto, el razonamiento que te llegue, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Una cosa es la comunicación con un amigo y otra cosa es la comunicación a educar. No es lo mismo. Ya, yo, por ejemplo, no puedo insultarle a un estudiante, yo más bien tengo que motivarle, ya, porque si no, no va a llegar la información que yo quiero que llegue en este caso.
Así que eso también ustedes tienen que diferenciar. Una cosa es hablar con el amigo, ya otra cosa es un fin para comunicarnos y otro fin es para educar. ¿Ya? Entonces eso vamos aquí a saber cuál es el fin. Informar. El informar, bueno, pues es más formal, ¿no? Un docente informa, un comunicador informa, un periodista informa, etcétera. Y es más formal porque obviamente hay datos procesados y esos datos procesados han venido de un conocimiento. ¿Ya? Y eso depende, esa información va a variar dependiendo de la edad, género y cultura. No es lo mismo informar a un niño de 10 años que informar a un hombre de 40 años, etcétera. Ya no es lo mismo. No es lo mismo informar, no sé, a una persona del feminismo, a una musulmana, que a una boliviana, por ejemplo, ¿no? Porque la cultura obviamente es distinta. ¿Ya? Entonces todo esto varía. ¿Ya? Y por medio de la información también se sensibiliza al ser humano y se toman las decisiones. A mayor información que tengas, mejores decisiones vas a tomar. Y obviamente tampoco le interesa la interpretación, el intelecto, cómo le esté llegando. Es por eso que yo había puesto este objetivo, les había aclarado, ¿no? Que he visto, por ejemplo, este suceso del COVID-19, que muchos periodistas informan, lanzan información, inclusive hasta con los mismos errores que la otra institución ha tenido, sin una previa investigación. Ahora, que yo mente al Internet y saque información de la OMS, eso no es investigación. Y hemos dicho que la investigación es un estudio más profundo, es crear un nuevo conocimiento, es crear conocimiento. No es entrar a una computadora, ver la fuente que es valedera y yo lo lanzo. Eso no es educar, eso tal vez es informar. La mayoría de los profesionales en este último tiempo se han dedicado a informar, pero no se han dedicado a educar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es educar? En la educación también la comunicación es más formal, ¿ya? Y obviamente es distinto, ¿ya? Dependiendo de la cultura, la edad, el género, también sensibiliza, pero hay ciertos factores que son diferentes a una información y a una interrelación. Por ejemplo, la persuasión. Ya, la persuasión es una comunicación que en la educación se maneja. La persuasión entra al nivel cognitivo de la persona, la orientación, el hablar con una persona, con información, es una manera de persuadir y para persuadir vos tienes que tener una interrelación con esa persona. ¿Ya? Que es muy distinto a lo que es manipular. ¿Ya? La persuasión se utiliza para un cambio de conducta. ¿Ya? La manipulación también, pero ¿cuál es la diferencia entre manipulación y persuasión? Que la manipulación es inmediata, pero no es sostenible en el tiempo. ¿Eso qué significa? Yo quiero que mi hijo deje de fumar. Entonces yo lo manipulo y digo, o dejas de fumar o no te voy a dar dinero. Ya no te voy a dar dinero. Y ya no le doy. ¿Ya? Entonces, él por ese miedo, bueno, del dinero que no tiene, etcétera, va a cambiar de conducta, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Él no va a aprender. Cuando su mamá no esté, él va a seguir fumando. Y cuando su mamá se vaya a su cuarto o él salga a la calle, va a fumar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre manipulación. Ahora, la persuasión es distinto. Es cuando la mamá tal vez a su hijo le orienta y le dice, mira, no fumes, esto te puede pasar en los pulmones, le muestra tal vez un video o tal vez algún testimonio de alguna persona. Trata de entrar a su cerebro con procesos cognitivos. Entonces él tal vez lo entiende y dice, pucha, qué grave realmente, o sea, la gente, qué feo, había sabido morir inclusive con cáncer en la tráquea, en la faringe, qué feo, yo no quiero que me pase eso. Ya, y tal vez alguna noticia o alguna cosa que tú les has mostrado la ha impactado y cambia. Y eso es sostenible en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que sea la mamá o no delante de él, el día no va a formar. ¿Entienden? Entonces, en la educación se persuade, no se manipula. ¿Ya? Y esto es para transformar una conducta, ¿ya? Y obviamente sobre la base de la investigación y especialmente en el caso de los profesionales, ¿no? En el caso de los profesionales nos hemos olvidado de investigar. Hay muchos docentes que no tienen producción intelectual, hacen un resumen de un libro y eso les da a sus estudiantes. ¿Y dónde está la investigación que ha hecho? ¿Dónde está la investigación que él tiene que hacerlo como responsabilidad social? No es resumir un libro y dar a los estudiantes, ni sacar de la OMS información y lanzar hasta con errores. No es así.
¿ya? Y a este obviamente le interesa la interpretación, el intelecto, el razonamiento, o sea, cómo está llegando al interlocutor, ¿ya? Y cómo lo está interpretando eso. Y para eso hay una interrelación. Y todo esto se hace, y en esta charla ya nos vamos a centrar en eso, porque es una responsabilidad social. ¿Ya? Eso tenemos que entender como profesionales. Yo sé que es más tedioso, es más tiempo, te involucra más tiempo, obvio, ¿ya? Pero de alguna u otra manera tenemos que ser creativos y hacerlo. Muy bien. Ahora, en los procesos cognitivos de comunicación, por naturaleza humana, el ser humano quiere conocer el mundo. Es de esa manera que los bebés, por acciones cognitivas, ellos chupan un juguete, le sacan la cabeza, entre otras cosas, porque quieren saber cómo es. Y estos desarrollan un proceso de aprendizaje, comunicación y funciones lingüísticas. Ejemplo, un niño mete el dedo al fuego, ya a la vela, ya hay un proceso de aprendizaje, él va a llorar, y hay un proceso de comunicación. Y dependiendo a su cultura y a su idioma, el niño dirá achichi o dirá mamá, ¿ya? O dirá o llorará, que es también una forma de comunicarse. ¿Ya? Entonces, ahí ha desarrollado un proceso de aprendizaje, de que si mete el dedo a la vela, eso le causa dolor. ¿Ya? Y obviamente eso va a entrar a su cerebro como información, o sea que cuando tú le muestres la vela, el otro se va a alejar, se va a tratar de proteger. ¿Ya? Entonces, eso es por naturaleza humana. ¿Ya? Y hay tres elementos fundamentales que tienen que saber en el proceso cognitivo, cómo entra la información en el cerebro del ser humano. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y mucho cuidado tenemos que ver con un aspecto psicológico. ¿Ya? La percepción. El ser humano tiene percepciones. ¿Ya? Y lo recoge a través de los sentidos. Esos sentidos le crean impresiones y esas impresiones le dan un concepto. Alguna vez yo les pregunto a ustedes, ¿han visto a una persona, no le han hablado? Nada, simplemente con verlo, ¿no les ha caído bien? Claro que sí, a todos nos ha pasado eso, porque el ser humano tiene percepciones, las percepciones conscientes y las percepciones inconscientes, ya que eso lo recibimos a través de los sentidos. Veo, por ejemplo, una persona ya y creo impresiones y me crea esa persona o esa información o esa imagen, me crea una impresión y esa impresión surge a través de un conocimiento previo que he tenido en mi vida, ¿ya? Y creo un concepto. Ejemplo, yo considero de que un docente, un buen docente, por ejemplo, ¿ya? Usa lentes, se viste de una manera apropiada, habla bien el idioma y maneja muy bien su tema, no se equivoca y habla de manera correcta. Eso es para mí un buen docente. Un ejemplo. Ya entro al curso y lo veo un docente que no usa lentes, no está vestido de manera apropiada, formal, habla medio raro, se equivoca, ¿ya? Entonces esto ya me crea una impresión sobre la base de un conocimiento que yo he obtenido a través del tiempo en vida, ¿ya? Y con un concepto, que el docente es. ¿Ya? Entonces eso es una percepción consciente. Ahora, ¿cuál es una percepción inconsciente? Sobre todo se da en imágenes. Ya no entiendo, por lo menos yo, que soy bastante crítica, ya, no entiendo cómo hay algunas propagandas, por ejemplo, que manejan una botella de whisky y al lado hay una mujer desnuda. Ya, eso como psicóloga yo lo interpreto y lo están relacionando bebida con mujer. Y tal vez, bueno, pues eso a través del tiempo, esas percepciones crean conductas. Ya, y esas percepciones son subliminales donde el ser humano responde a estímulos no de una manera consciente. O sea, es tan complejo esto de la mente humana, es tan complejo, ya que no entiendo ciertas cosas. O sea, cómo lo relacionan elementos, tal vez yo como psicóloga lo puedo entender, pero ¿cómo lo estará entendiendo un jovencito de 15 años, donde ve una propaganda de una botella de whisky con una mujer semidesnuda? ¿Cómo lo estará interpretando en su cerebro inconscientemente y luego cuando él crezca, cómo actuará? Ya, esas connotaciones, esos detalles, que tal vez son detalles, ¿no? Pero no son tan detalles, porque obviamente nos dan tal vez percepciones completamente erróneas, ¿ya? Y eso hay que cuidar, semidesnuda, ya está bien, él se puede vestir como ella desee, ¿no? Pero para educar eso puede ser más bien un elemento provocador para algunas personas, porque la percepción es única, no todos te van a percibir de la única manera.
ya, tal vez hay otros que te perciban de buena manera al vestirte de una forma, otros te van a tal vez interpretar de una excelente manera. Eso es peligroso, por eso es saberlo manejar muy bien en el momento cuando uno educa. ¿Ya? Y luego es el anzuelo. ¿Ya? Y si hablamos de la comunicación escrita, por ejemplo, yo en mis libros, la introducción lo hago muy bien, la imagen que sea llamativa, algo así, porque lo primero que el ser humano va a hacer es percibir mi libro, el color, tal vez la imagen bonita, yo qué sé, ese es el anzuelo de toda comunicación. Y después sigue la parte lingüística, donde se desarrolla lo que es el razonamiento. ¿Ya? El razonamiento, ¿qué es el razonamiento? Son esos argumentos orales escritos para probar y justificar algo, para solucionar un problema tal vez, ¿ya? Y donde se crea un significado, un sentido a las cosas. Entonces ese es y entran estos procesos lingüísticos, verbales y no verbales, entran a nuestro cerebro y es ahí donde se procesa, donde hay una estructura mental, donde ahí va a procesar, donde se almacena todo esto en el pensamiento. Y en el pensamiento es donde reestructura, analiza, etcétera, y obviamente se crea lo que respecta el conocimiento. Y si esto también lo manejamos bien, bueno, pues recién aparece el aprendizaje, donde adquieres habilidades cognitivas de pensamiento, razonamiento, donde el profesor te enseña a conceptualizar las cosas, analizar, sintetizar. Bueno, esas son todas las habilidades cognitivas que el ser humano necesita ya para un raciocinio lógico y coherente, y eso va a ser un cambio de conducta. Como dije, todo esto va a servir para que el ser humano sea racional y además sepa resolver problemas como son las inferencias. ¿Ya? Que es la racionalidad, es el intelecto, es por eso que decimos a ese ser humano o ese profesional es bien intelectual, ¿no? Y lo decimos que es intelectual porque entiende muchas cosas, racionaliza de otras formas, lo analiza y lo hace de una manera más transparente, más clara, más verdad, se podría decir. ¿Ya? Entonces, aunque no crean, los grandes, las personas exitosas en el mundo han manejado muy bien todos estos conceptos y los han desarrollado. Hay ejercicios para desarrollar la memoria, la atención. Hay un montón de ejercicios, inclusive lo encuentran pues ahora con la tecnología, lo encuentran al apretar un dedo. ¿Ya? Pero hay que hacerlo, hay que aplicarlo y eso no es a corto tiempo, es a largo tiempo, pero hay que hacerlo por el bien de todos. ¿Ya? Y obviamente para crear inferencias, esa lógica, ¿qué es la lógica? La lógica es esa coherencia que el cerebro tiene, ese orden lógico de las palabras, de la idea, ¿ya? Y que estas obviamente estén sobre la base de una verdad. ¿Ya? La lógica se ha creado a través de la lógica matemática que ha dado lugar a la informática por los símbolos que manejaba y eso se ha ido obviamente a la parte psicológica, a la parte del desarrollo humano y es lo conceptualizado de esa manera, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve el razonamiento? ¿Para qué nos sirve eso? Para la adaptabilidad del ser humano y para la resolución de problemas. Ya, ahora un ejemplo de inferencia, un ejemplo. ¿Ya? Vino la grúa porque nos quedamos sin gasolina y nos fuimos los tres en taxi. ¿De qué transporte habla? Vuelvo a repetir. Vino la grúa porque nos quedamos sin gasolina y nos fuimos los tres en taxi. ¿De qué transporte habla? Bueno, seguramente no habla ni de la grúa ni de taxi, tal vez está hablando de otro tipo de transporte. Ya, pero esa resolución de este problema, de esta inferencia, de esta pequeña complejidad, porque bueno, pues la vida del ser humano es sumamente compleja, ¿no? Ya es por medio de pensar. Henry Ford decía, es muy raro que al ser humano no se le haya enseñado a pensar, más se le ha enseñado a memorizar, a ser mecánico cuando adquiere una información y no piensa. Ya él se refería al análisis, a la reflexión, a estas habilidades cognitivas que necesitamos desarrollar a través de la educación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante estos conceptos y esos razonamientos, y el pensamiento es simplemente el arte de ordenar esas ideas. O sea, eso es una habilidad. Ya, por ejemplo, cuando a ustedes les ha tocado hacer su tesis, metodología de la investigación, por ejemplo, ya ha sido tal vez para ustedes demasiado complejo porque tiene que haber un orden, una sistematización. Es lo mismo con el pensamiento.
lo mismo. Ya el pensamiento también tiene que desarrollar esas habilidades, ya, y obviamente eso se llama conocimiento y se va a transmitir mediante este lenguaje. Este lenguaje. Ya, ¿cuáles son los componentes de este lenguaje? Es el componente sintáctico, donde hay combinación de palabras, y el componente semántico es el significado de las palabras. Por ejemplo, según el idioma, yo puedo decir, mi mamá me ama, ama, mamá, la. Yo no puedo expresar de esa manera. Y además la palabra tiene significado, mamá tiene un significado, mi mamá tiene un significado también, que me quiere, etcétera. Entonces se crean esos significados y ese orden de las palabras para que tengan una coherencia, un razonamiento y se vuelvan conocimiento. Y el componente pragmático, ¿no? Donde es la adaptación de la comunicación oral en circunstancias ambientales y sociales. Como les decía, no es lo mismo comunicarse con un amigo a una comunicación de información, a una comunicación de educación, porque en una comunicación de educación hay 3 elementos fundamentales que más adelante les voy a decir. Y estas son las funciones del lenguaje donde regula tu conducta, ya instrumentar satisfacción de necesidades, yo quiero otra cosa, ¿no? O lo que utilizan bastantes profesores, el que regula, ¿no? Haz como te digo, así tienes que hacerlo, etcétera, ¿no? Interactiva, tú y yo, ellos son mis amigos, o personal, identificarme conmigo misma, aquí estoy yo me llamo Jacqueline Barriana, etcétera. Todas estas funciones del lenguaje sirven para interactuar con otros y obviamente regulan también mi conducta, ¿no? Por medio de este lenguaje. Ahora sí. Les voy a dar ejemplos sobre cómo innovar un lenguaje. ¿Ya? Y esto me ha tomado un poco de tiempo, les diré, averiguar ciertos proyectos innovadores que han aparecido con el COVID-19 y también han generado dinero, ¿ya? Y eso les va a interesar, yo creo, a todos. Es el programa, síganme con el curso, es el programa Mutante. Ya ellos han creado la brigada educativa sobre el COVID-19 con el fin de luchar contra la desinformación. Y es educativa, no es informativa. Ya no es agarrar de la OMS información y lanzar, no, es educativa. Para que sea educativa tiene que tener 3 elementos fundamentales que con los demás ejemplos han hecho prácticamente lo mismo. ¿Ya? Primero, investigación. Segundo, han construido material, contenido sobre la base de experiencias y interacción con los usuarios. Eso ha tenido esta brigada informativa de un lenguaje, de innovar el lenguaje. Innovar, porque la mayoría era lanzar información, pero no teníamos esta innovación del lenguaje, el manejo de esta parte psicológica en las redes sociales. Ya, esta investigación se ha basado sobre las necesidades, es como una tesis prácticamente. Ya una tesis empieza para hacer tu objetivo sobre un problema, igual ellos. Ya todos han visto necesidades, temas de interés, etcétera, sobre el COVID-19 y han investigado, han estudiado a profundidad, porque no es lo mismo leer fuentes científicas o de fuentes fidedignas, no es lo mismo, por ejemplo, leer un periódico extra del Alto que obviamente habla de otros temas, que leer, por ejemplo, nuestro medio, Página 7, entre otros medios que son más formales. No es lo mismo. No es lo mismo entrevistarle al ministro de Educación que leer un artículo científico, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, ellos han investigado, han hecho entrevistas a personas claves, han hecho entrevistas y también eso les ha servido como una herramienta para alimentar su página, ¿ya? Y han construido material, o sea, un producto. Así como un docente, un producto que tiene que ser un libro, tus investigaciones, así como un periodista también tiene que ser un periodista investigador, no puede ser solamente un periodista que va a entrevistar y punto, ¿no ve? Entonces tiene que haber la investigación en esto para educar. Entonces, ese producto han sido reportajes, cuestionarios, formatos multimedia, y algo que me ha llamado la atención y con el profesor quisiera que me sigan, por favor, que yo no creí en mi vida de que las redes sociales iban a funcionar para educar, sinceramente, porque la mayoría uno cree que las redes sociales es para hacer chistes, para poner tu vida y no sé qué, ¿no? Pero no para educar. Pero en este caso, miren que han innovado, han educado por medio de las redes sociales y todos los proyectos que les voy a poner como ejemplo están en Facebook, Instagram y Twitter. Punto.
Es Facebook, Instagram, Twitter. Es una revolución las redes sociales. Y ellos han utilizado un tono de conversación con preguntas retadoras, así como educar, con un lenguaje motivador, porque el lenguaje motivador es netamente educativo. ¿No? Así, ejemplo, ¿no? Usted sabías que COVID-19 está cosa, o hablemos del COVID-19, así, etcétera, ¿no? Entonces han creado esa clase de páginas, han utilizado hashtags para ordenar sus temáticas, herramientas interactivas de stories, videos didácticos, bonitos, pero teniendo cuidado la percepción, no se olviden de eso, la parte psicológica, porque no es lanzar más imágenes e imágenes o lo que sea y no nos importa la percepción del ser humano. Obviamente nos tiene que interesar para educar, ¿no? Ahora, para hablar, para otras cosas, obviamente no, pero para educar, sí. Ya, entonces, se ha lanzado un lenguaje motivador, ¿ya? Y obviamente ha tenido una interacción con las personas. Ha creado redes sociales, bueno, las redes sociales escribes y te responde en ese momento. Han creado 10 grupos de WhatsApp, han hecho conversaciones sociales, conversaciones informadas, han creado debate y han recolectado testimonios, información y opiniones, y esto a la vez ha ayudado a su producto intelectual que ellos han realizado. ¿Ya? Y todo esto con un lenguaje motivador para un cambio en la sociedad, y obviamente el objetivo de ellas era dar una solución, ¿no? Muchas veces no lo han logrado porque ellos mismos dicen en una entrevista: no hemos logrado solucionar el problema, pero por lo menos hemos cumplido socialmente de dar una información cabal sobre la base de la ciencia. Y económicamente, como ellos han dicho, ellos dicen, han vendido este producto, o sea, han hecho revistas interactivas, todo eso, y si querías bajar, te cobraban $3 o $2, etcétera. Se han unido con Amazon, entre otras cosas. Ya ha habido también colaboración de los mismos usuarios que les han ayudado económicamente, y se han unido también con ciertas empresas para hacer como auspiciadores, ¿no? Y también hacían ciertas propagandas. Así han sobrevivido ellos, ya, bueno, pues, y ellos en una entrevista, bueno, que veo del creador de Mutante, dice, pues nos ha ido súper bien. Por si acaso, al final de las diapositivas se los estoy poniendo el link donde ustedes pueden entrar a este proyecto. Es el lenguaje motivador. El lenguaje motivador, ya he dicho anteriormente, las palabras no son inofensivas. Las palabras, si me siguen con el cursor, tienen una energía en el significado. Y así como un puñete o una agresión física, también una palabra te puede lastimar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en hablar. Y cambiando este lenguaje, mejoras tu imagen, y es nuestro único vehículo que el ser humano tiene para comunicarse. Con un vocabulario estimulante, mejoras el ambiente y puedes crear a tu alrededor, las palabras influyentes emocionalmente. O sea, cuando hablamos, como les dije anteriormente, no solamente es hablar, también estamos provocando una energía emocional en el otro lado, en el receptor. Ya, entonces esto no nos tenemos que olvidar. Cuando un profesor dice, oye, tú, este tonto de mi alumno, un ejemplo, ¿no? Que algunos profesores utilizan y lo he escuchado. Ya, entonces ahí hay algo emocional que está transmitiendo al muchacho. Y si este muchacho, obviamente, dependiendo de su estructura psicológica, como es él, su autoestima, le puede afectar mucho, como también no le puede afectar, o lo puede ver como una broma, dependiendo también como lo haya dicho el profesor y en qué momento. Todo eso hay que ver, ¿ya? Y modifica nuestra percepción, la parte psicológica. Un lenguaje motivador, ¿qué es? Es un lenguaje positivo, ¿ya? Y eso obviamente tiene una influencia en las emociones. Ya saben ustedes, las palabras no son inocuas, hay que utilizar un lenguaje positivo para educar, produce cambios en lo parietal, determina la forma en que vemos las cosas, y las palabras negativas hacen que vemos cortisol, que es la hormona del estrés. Por eso que cuando ustedes se ponen a discutir de política en el internet, cambian de carácter, porque se encuentra con una persona que piensa diferente a ustedes les causa rabia, le contestan, el otro también les insulta, etcétera, y todo es negativo porque el otro te está atacando, te está insultando, tú también. Entonces, en esa comunicación que ni siquiera sabes con quién, ya estás, bueno, pues adquiriendo una emocionalidad negativa, lo cual afecta a tu conducta y tu proceder en el resto del día.
¿ya? Un lenguaje motivador positivo, aquí les pongo algunos ejemplos, les estoy dejando el link de un libro donde ustedes pueden bajar y ahí les van a enseñar cuáles son las palabras. Bueno, aquí he escogido algunas como ejemplo, de nuestra boca tiene que eliminarse el pero. ¿Ya? Porque cuando uno dice, ese muchacho es inteligente, pero agresivo, el pero resta positivo y nos quedamos con lo negativo. ¿Ya? Pedro es bueno, pero Pedro es simpático, pero agresivo. Entonces nos quedamos psicológicamente con esta palabra agresivo, ya no es simpático. ¿Ya? Entonces esa palabra pero hay que cambiarlo con, sin embargo, hay que sumar en vez de restar. El no con todavía. Si escribo un libro, sería sobre la felicidad. Sería, o sea, creas una duda. Más bien lo contrario, debería ser cuando escribo un libro, será de felicidad. O sea, una certeza en lo que voy a hacer. ¿Ya? No hagas ruido. En vez de que no haga ruido, esa palabra no es bien fea en la educación, hay que poner, aquí se debe hablar con voz baja. Esto está mal, no así tan directo. Tal vez inténtalo de nuevo. Me voy a enfermar de COVID, ¿ya? Eso no pasará. Estoy segura que tomarás todas las medidas. Entonces, estoy motivando a un cambio de código solamente con palabras positivas, solamente siendo un poco amable. Y ahí esto de muchísimas palabras que les estoy dejando link. Luis Castellanos, ese libro se lo estoy dejando link para que bajen, cómo educar con lenguaje positivo, y eso también influye en todos estas aplicaciones. Ahora les digo algo, de nada sirve que ustedes sepan manejar aplicaciones, sepan manejar muy bien las redes sociales, stories, infinidad de aplicaciones, si no saben llegar a la persona, si no saben manejar ese lenguaje psicológico para llegar al otro. Ya hay páginas que son hermosas, yo he visto páginas web, aulas, etcétera, hermosas, pero otras tienen más éxito que otras, porque otras saben llegar a la persona con un lenguaje psicológico bien estructurado y bien elaborado, donde manejan todos esos componentes. No hacen esta propaganda de la botella de whisky al lado con una mujer semidesnuda, y ya me parece una agresión a ese sexo. Ya no hacen esta clase de cosas, más bien incentivan tal vez a que la bebida es también alegría, pero no es como están mostrando en una imagen. Una imagen puede resumirse, se puede interpretar de muchas cosas, hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces esa clase de imágenes, esas clases de cosas que utilizan puede ser contraproducente y puede llegar una mala información al otro lado. ¿Qué nos dice esta persona? ¿Qué palabras utilizar? Aquellas que sirvan para motivar y fortalecer al oyente sin engañar, sin dar la sensación de falsedad. Seriedad, alegría, amistad, amor, cooperación, curiosidad, admiración, gratitud, generosidad, todas estas palabras. Por ejemplo, en curiosidad, yo agarro esta palabra y puedo decir a alumnos o a ver personas o tal vez en las redes sociales cómo hace el proyecto mutante, ¿no? Hablemos de COVID, ¿sabías qué? Así, pero ya da informaciones elaboradas, ¿no? Sobre la base de una investigación, ellos crean su material, o sea, algo bastante bonito, trabajoso, pero bonito, ¿no? Que también económicamente obviamente puede sacar muchas ventajas, porque ellos ven su producto intelectual que han hecho. Ya, evitar usar lenguajes que respiran odio, venganza, desprecio, eso no se utiliza. ¿Ya? Eso en la educación es imposible que se utilice. Bueno, otro ejemplo es la información positiva que ha lanzado BBC Mundo al servicio español de BBC. Ha publicado videos con 6 buenas noticias, imagínense, sobre lo malo, BBC Español ha creado esto. Y también les estoy dejando el link para que vean un reportaje hermoso, hermoso. Y les estoy dejando el link para que ustedes puedan ver educativo, motivador, positivo, como tiene que ser la educación. Ya, y hay otro proyecto, el Pictolite, bellísimo, que también les estoy dejando el like, ya, donde ellos utilizan los famosos dibujos y cómics para entender sobre el virus. Y este es el cómic que sacó de su página de Instagram, el origen de la palabra vacuna. Miren, tan bonito que elabora, tan bonito, aquí con el nombre de Edward Jenner, el médico rural que buscaba la forma de combatir la viruela, y así muy bonito lo explican de una manera bastante interactiva, motivadora,
positiva, ¿ya? Y ellos al mismo tiempo, si tienes alguna pregunta, ellos te responden, o sea, hay una interacción con sus usuarios. El MIT Technology Review también ha publicado emociones para entender qué es el distanciamiento social, han creado los GIFs, esos stickers, etcétera, y BBC Mundo publicó letras de canciones para cantar durante los 20 segundos que los expertos recomiendan en el lavado de las manos. Entonces han interactuado artistas, te enseñan a cantar y mientras en esos 20 segundos ya tienes una letra de música motivador, educativo, donde obviamente lo negativo lo conviertes en positivo y también les puedes preguntar, etcétera, y ellos te responden. Una página muy formal. Y por último, este ejemplo de datos gráficos de Washington Post, igual, bueno, pues ha hecho gráficos animados, donde cómo ocurre el contagio, bastante hermoso, y la agencia, esto tiene que ver, esto es hermosísimo, utiliza gráficos, ya, para ver cómo se ha contagiado esta paciente 31, no sé si se ha contagiado a 1,000 personas, y han hecho todos sus seguimientos mediante gráficos y explican cómo la paciente 31 en Corea del Sur, que es hecho verídico, ha contagiado a más de 1,000 personas, imagínense. Ya entonces ellos persuaden, ellos dicen no salgas a casa, así bonito. ¿Ya? Y las noticias falsas también, estas tres son lísimas, donde obviamente entras al portal verificado y ahí tú chequeas si tu noticia es verdad o falsa, etcétera. Estas igual de Colombia, checa mentiras y verdades del coronavirus, entre otros temas, porque no solamente puedes tomar del coronavirus, puedes tomar el narcotráfico, violencia, entre otras cosas. El que tenemos, me encanta, es el AFP factual. ¿Cómo es? ¿Cómo inteligentes estos chicos? Teorías conspiracionistas, ¿ya? Que afirman que el virus fue creado en un laboratorio. Es un ejemplo, ¿ya? Pero teorías medias extrañas que ellos han agarrado, averiguan sobre la base de la investigación y te dan teorías. Esto dice esto dice lo otro, así para que te informen. ¿Qué les parece? Hermoso, donde tú les puedes explicar y sacan los temas de la gente que interactúa. No es que ellos se reúnen y hablan solitos y dicen, ¿qué tema hacemos? Ah, sí, haremos este tema, el otro, así inventándose. No, 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 no. Todo sale de la gente, ya, porque es ahí donde ellos averiguan las necesidades de estas personas. ¿Ya? Y bueno, en conclusiones. La innovación, Dios nos ha dado, Dios, la creatividad del hombre, emprendimiento, investigación, todo no nos dieron la innovación. Pero de nada sirve una innovación si vamos a seguir cometiendo los mismos errores que antes. No, de nada. Tenemos que saber manejar bien el lenguaje, la parte psicológica, la parte lingüística y eso implementarlo en la innovación sobre la base de la información que les ha dado. Ya, y ahí sí, recién ya podemos hablar de una educación. Ya podemos, obviamente es tiempo, elaborar imágenes, esto es tiempo, pero hay que hacerlo de alguna manera con todo docente y como todo profesional con responsabilidad social. Bueno, y aquí les dejo las recomendaciones, aquí están los links de todas las páginas, ya que ustedes pueden ver, inclusive pueden de aquí sacar trabajo, yo les digo, porque eso mutante me ha impresionado, que ellos, bueno, viven de esas páginas, ¿no? Han creado su propio trabajo, ¿no? Ha sido un emprendimiento innovador, creativo, hermoso. ¿Ya? Entonces han creado eso y aparte de eso tienen una base de datos increíble de gente que los busca y estos libros hermosos también. Tus gestos te delatan de Fran Carrillo es un excelente libro donde ustedes pueden crear sobre la base de este libro, ¿por qué no crean los GIFs, stickers, etcétera? No, tantas cosas que se puede hacer. La ciencia del lenguaje positivo de Luis Castellanos también es bastante bonito, donde ahí te habla qué palabras utilizar, etcétera. Y el libro es bellísimo, de Lev Vygotsky, donde habla cómo trabaja el pensamiento con el lenguaje, ¿no? Y eso deberíamos saber todo profesional que maneja la comunicación. Bueno, eso sería todo. Yo he jugado con mi avatar, bueno, pues ahí está algo de parecida y les agradezco por su atención. Ahora voy a responder sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una excelente exposición. Los participantes también han estado muy atentos a lo que nos exponía. Gracias, doctora. Es la doctora Jacqueline Barriga Nava, es escritora, integrante de la Academia Boliviana de Educación Superior, representante en Bolivia de la Federación de Clubes y la Asociación de la UNESCO. Ella es investigadora educativa.
Vamos a pedir, por favor, a todos los que están participando en este foro puedan hacer las preguntas a través del icono que está en la parte baja de la pantalla que dice chatear o preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar a hacer las preguntas a la doctora. Doctora Marcia Lorena Fernández le consulta. La mediación que se da en los actuales procesos educativos, al estar basados básicamente la enseñanza virtual, ¿no tendrá acaso a corto o mediano plazo efectos psicológicos negativos en los integrantes del proceso educativo docente-alumno? Mira, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Toda herramienta es negativa y positiva dependiendo cómo la uses. Por ejemplo, este bolígrafo a mí me puede servir para dibujar un perrito, para escribir un poema, para hacer algo bonito, este bolígrafo. Ya, pero en manos tal vez de otra persona puede matar a alguien. ¿Ya? Y lo mismo es la parte virtual, lo mismo, prácticamente igual. Así como en el Facebook nos ha ayudado a cosas muy lindas, encontrar amigos, relacionarnos con las personas, etcétera, pero también ahí venden órganos, venden niños, ofrecen mujeres. ¿No? Entonces, toda herramienta tenemos que entender de que es buena y mala dependiendo cómo lo usemos. Ahora, si es un docente que no sabe usar el lenguaje, no sabe usar tecnología básica, no puede llegar a sus estudiantes, o como en el caso de mi sobrina, he visto escandalosamente que mi sobrina estaba pasando clases virtuales y no había el profesor. Se estaba haciendo su jugo de naranja, creo, o su jugo de plátano en la mañana porque había un ruido de una licuadora y los niños estaban ahí. Y yo entré y dije, ¿qué estás haciendo, Daniela? Le dije a mi sobrina, y no había el profesor. Yo dije, ¿y qué están enseñándote? Bueno, en ese momento, obviamente yo intervení, hablé con el profesor, todo eso, porque no los puede dejar solos. Mire, imagínate esa irresponsabilidad. Dejarlos a los niños ahí y el profesor no había y les había dejado con una cosa rara y el otro haciendo ruidos y ni siquiera había dejado su micrófono, ahí hablando con gente, una bulla tremenda. O sea, imagínate, o sea, algo tan pequeño realmente puede ser tan perjudicial, ¿ya? Entonces, espero que haberle respondido a la pregunta, Tania. Gracias, doctora. María Samo nos pregunta, hoy en día las TIC están presentes en niños desde 5 años por el tema de la comunicación. ¿Cómo afecta esto al desarrollo cerebral de los mismos, puesto que los docentes envían investigaciones, videos tutoriales, etcétera, como medio de comunicación ante el aislamiento personal? Ya, yo te voy a decir algo, María. Ya, esto de la tecnología estimula el cerebro. Es por eso que los niños son más inteligentes. Ya no es algo malo esto de la tecnología. ¿Cuándo es malo? Cuando lo usas mal. Por ejemplo, en tu pregunta, Leo, ¿cómo afecta en el cerebro? Puesto que los docentes envían investigaciones, pero ¿qué investigaciones? ¿Cómo lo están haciendo? Videos tutoriales. ¿Qué videos? ¿Cómo? O sea, son videos con imágenes, obviamente, ya, pero imágenes buenas, malas, cómo está haciéndose esto, etcétera, ¿no? Como medio de comunicación en el aislamiento personal, ya, entonces eso depende. Ya, o sea, esto de la tecnología estimula el cerebro del niño, porque el cerebro tiene que ser estimulado, ejercicios cerebrales, etcétera, ir al campo, leer, escribir, analizar, estimula el cerebro y esta es la tecnología igual. Pero vuelvo a insistir, como en la pregunta de Marcia Lorena Fernández, eso depende cómo lo uses. Ahora, yo quisiera saber cuáles son esos videos tutoriales que el profesor hace. ¿Él hace o saca de YouTube y lo lanza solamente por cumplir el horario de su clase? ¿Ya? O investigaciones. ¿Qué investigaciones? ¿Qué entiende por investigación? Porque otros entienden investigación con mandar trabajos que sacan del Facebook o sacan de Google. Entonces eso les manda y eso es investigación y eso no es investigación. El concepto de investigación es muy grande, es muy fuerte. Tal vez averiguan, tal vez lanzan un trabajo X, ¿no? Pero investigación, eso yo quisiera ver. Entonces, eso depende, Marcia, cómo lo estén usando. Y para eso, si son niños de 5 años, los papás tienen que estar supervisando eso. No en muchos casos que los dejan a los niños, como el caso de mi sobrina, que les pongo otra vez el ejemplo, los chiquitos solitos, no hay un adulto a su lado.
el chiquito solito está rayando la pizarra del profesor, está desaparecido, está jugando, está haciendo gestos. No hay papá ahí, ¿no? Entonces, siempre como padres de familia y como son niñitos, entonces hay que supervisar el trabajo de los niños como también del profesor. Eso sería, Tania. Gracias, doctora. Víctor Hugo Calizaya Arias nos pregunta, ¿cómo llegar a sectores poblacionales marginales cuando sabemos que se encuentran en desventaja respecto a información innovada, cuando lo aplicamos a través de las redes sociales, extremo de encontrarnos con personas que desconocen qué es el COVID-19? Y dice, gracias. Muy interesante. Ya, ¿sabes qué? El amigo espectador anónimo, porque así leo, ¿no? En México, con Club UNESCO, que yo trabajo con ellos, con la Federación de Clubes y Asociaciones UNESCO, hemos implementado un programa ya desde México. Bueno, primero estamos implementando en México. ¿En qué consiste esto en las áreas marginales? Porque el mismo problema que Bolivia tiene, también tiene México, te cuento. Ya donde va, siguen habiendo niños que caminan 2 horas para ir al colegio, 2 horas para volver a su casa, sigue habiendo niños bueno, un montón de cosas. Pero te cuento algo, la mayoría tiene un celular. Entonces, cuando tienes un celular, este aparato, ya, ahí instalas una aplicación, un software, ya que el software no necesita de internet, no necesita, solamente necesita de un celular, ¿ya? Y de energía, obviamente, ¿ya? Eso necesita, ¿ya? Entonces tú instalas en tu celular ese software, ¿ya? Y ahí están todas las clases del niño, del mes. Y solamente el profesor tiene que ir una vez al mes a controlarles las tareas. Pero eso sí, una semana antes, cuando bajas el software en el celular, tiene que ir el profesor a enseñarles a los niños cómo tienen que hacer sus trabajos, etcétera, a capacitarlos, ¿ya? Y después, una vez al mes, a controlar cómo están haciendo, a hacer las dudas, esas cosas. Bien interesante. ¿Ya? Y el celular tiene cualquiera. Mira, yo he ido a un proyecto en Potosí, que he ido no sé a qué pueblo, ya ni me acuerdo el nombre, ya porque había muchos pueblos, todos los señores manejaban el celular, todos, o si no otros menos modernos que este, ¿ya? Pero igual sirve ese software que se está haciendo. Así te comento, o sea, que la tecnología, que la innovación también ha pensado en las personas con menos oportunidades en lo que respecta a la tecnología. Así te comentaré, espero que eso llegue pronto a Bolivia. Doctora, Eso sería, Tania. Oscar Carvajal nos pregunta, doctora, ¿qué se debe hacer con los canales de televisión cuando empieza su noticiero? Te ponen una imagen de fondo, un virus que causa miedo. Mira, eh, eh, les voy a comentar algo, pero no quiero que lo malinterpreten, ¿ya? De algo que me ha pasado a mí. Yo tenía mi programa de televisión, ya estaba armando y bueno, vino la resistencia civil y ahora del COVID, ¿no? Espero que se lance en julio o cuando se lanzará. Sobre mente criminal era un programa. Y me decía el productor, licenciada, tiene que vestirse más provocativamente. Así yo le dije, ¿y qué es provocativamente? No, pues con un vestido rojo, aprieto sus piernas. Así. Imagínate lo que quería que yo haga, o sea, quería que distraiga. Hay una investigación referente a ese hecho, por ejemplo, ya ay, no me acuerdo el nombre, pero pueden averiguar en las investigaciones de Japón, ya donde han investigado de que las mujeres que transmiten información, están educando, etcétera, no tienen que ser muy bonitas y tampoco tienen que vestirse de esa manera, porque al interlocutor que es varón no está llegando la información como debe ser, se está distrayendo, está mirando otras cosas. Y lo mismo pasa con los varones. ¿Ya? Entonces, es por eso que en los noticieros japoneses ustedes van a ver mujeres más formales, tapadas y de todo, ya aunque una feminista no estaría de acuerdo conmigo, pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Ya? Entonces, esas imágenes, así como tú dices, Oscar, esa imagen de fondo de un virus, así bien feo el virus, y ni siquiera tal vez sonriente, así, es lo que te decía. Es esa percepción subliminal que nos lanza.
Ya, bueno, yo he reaccionado de una manera no muy adecuada tal vez cuando me ha dicho esas cosas y le he dado toda mi cátedra, ya, y me ha entendido y bueno, las cosas han seguido como tiene que ser, ya, pero bueno, pues yo no entiendo esto de los productores, sería bueno denunciar y decir, mire, esa imagen no es adecuada, está dando una mala percepción psicológica que obviamente en vez de favorecernos a todos nosotros en este tiempo donde necesitamos tal vez estar tranquilos, escuchar algo bonito, bello, no sé, ella nos muestran esas imágenes subliminales que lastimosamente tienen una mala interpretación. ¿Qué te puedo decir, Oscar? Hay que denunciar esas cosas o hay que hacerlo saber de alguna forma en que por favor no lo pongan eso, porque esa imagen está llegando a personas, mira, que les ha afectado mucho esto de estar encerrados y de paso prenden la televisión tal vez para distraerse un poco y ven ahí un monstruo que es un virus bien feo y nos causa miedo todavía, ¿no? Peor todavía, ¿no? Entonces, no apoya. Es lo que les decía, no saben manejar el lenguaje, de nada sirve que tú seas un presentador, que manejes el internet, las aplicaciones, si no sabes manejar el lenguaje psicológico del ser humano. O sea, los mismos errores que has cometido tal vez sin la tecnología, lo mismo lo vas a llevar con tecnología y es peor porque la tecnología tiene mayor impacto psicológico en el ser humano porque es audiovisual y por eso es que nos gustan las diapositivas, ¿no? Y nos gusta la tele, el celular, etcétera, porque llega más fácil al cerebro del ser humano los elementos audiovisuales. Eso te diría Carlos, ¿no? Que hay que hacerles saber de alguna manera que no están haciendo bien su trabajo. Gracias, doctora. Vamos a aprovechar un poco más de su tiempo. Tenemos varias consultas. Nos preguntan, vivimos en tiempos de sensacionalismo donde la crónica roja y el amarillismo vende más. ¿Cómo producir un contenido comunicativo con lenguaje positivo si el morbo de las personas tiene tendencia masiva a esos contenidos? Sí, mira, al final de las diapositivas que les estoy dejando, Lucy López, no es Lucy, es otro espectador anónimo, les estoy dando esos ejemplos para innovar el lenguaje. Ya, por ejemplo, ese proyecto mutante que les estoy dejando su link para que ustedes vean en Instagram, todo lo ha dado la vuelta. En vez de una crónica roja, amarilla y de otro color, ya más bien ha creado un lenguaje positivo, hermoso, donde aparecen imágenes bonitas que a cualquier ser humano yo creo que le va a gustar ver. Ya, y esto del morbo de las personas, bueno, pues a ver, ¿dónde aparece este percepción subliminal que les he dicho? Y dónde se vuelve, inclusive, se entra en nuestro cerebro esas imágenes negativas, es cuando te repiten muy seguido. ¿No? Pasas a un canal, ¿ya? Yo que sé, aparece ahí con Página 7 o ese programa Calle 7 y no sé qué, aparece eso. Luego otra farándula, otro farándula. Entonces ahí donde se produce en el cerebro una mala información, malas interpretaciones y es parte inclusive de nuestra cultura. Ya estamos acostumbrados a ver esos programas, si no vemos esos programas extrañamos, imagínate. Ya, entonces, ¿qué les puedo decir? Es que hay muchos errores en la televisión que yo veo y es por eso que nos hemos reunido, el doctor Saavedra, el doctor Taboada, que lo han escuchado a él, un gran profesional, por Dios, ya que realmente ves la televisión y es un horror, es horrible porque te dan percepciones totalmente contrarias, cómo estarán siendo. ¿Cómo estarán recibiendo eso los jovencitos, las chicas jóvenes, los niñitos que ven la televisión? ¿Cómo estarán? Es algo realmente bastante preocupante, pero nosotros podemos hacer el cambio. Nosotros podemos hacer el cambio. Yo les invito a seguirme en el Facebook. Estoy abriendo un centro de comunicación integral y de innovación, donde voy a hacer esto, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Porque, bueno, hablar a veces con los productores de la tele ni te escuchan, o qué estarán buscando, no lo sé, ya, pero no tenemos que conformarnos con eso. Nosotros como comunicadores o docentes o profesionales que obviamente tenemos la palabra para ganarnos la vida, ya hay que hacer ese cambio de alguna forma, este espectador anónimo y entre otros que me están preguntando, por favor. Gracias, doctora. Lucy López, la consulta, ella, imagino que por la pregunta es profesora, dice, ¿cómo puedo administrar adecuadamente el Internet con mis estudiantes?
ya que los jóvenes se aventuran a páginas innumerables. Mira, lastimosamente, Lucy, uno como docente no tiene todo el control. También se involucra, y si son adolescentes, si son jovencitos, bueno, también tiene que involucrarse los padres de familia. Peor en este internet, porque, mira, hay programas, hay administradores bastante interesantes. Por ejemplo, ahora estamos manejando el Zoom, ¿no? Hay esta profesora de mi sobrina, que les digo, voy a insistir con esta profesora de mi sobrina, que los niños entraban y rayaban, y yo vi y dije, ¿cómo van a rayar la pizarra que le está teniendo? Entonces, su programa ha programado mal el Zoom. Entonces, yo hablé con la profesora y le dije, ¿por qué no programas de esta manera? Y vas a ver que no van a rayar los niños, ni tampoco va a haber intervención de sonido. Estás programado mal, tienes que apagar tus micrófonos, a que silenciar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que le fue mejor a la profesora. ¿Ya? Es lo más, Lucy, de que encuentres, de que encuentres ciertas herramientas tecnológicas que a vos también te guste, ¿no? Porque no solamente es lo que nos dan, sino hay otras que son bastante bonitas. Por ejemplo, he estado en un curso de Webex, con un profesor que nos estaba enseñando otras herramientas un poquito más complejas, y me ha gustado, ¿no? Y dije, bueno, a partir de ahora yo voy a utilizar Webex, ya no Zoom, ¿no? Porque Zoom tiene algunas, no puedes hacer muchas cosas como haces en el web, un ejemplo, ¿no? Entonces tú también tienes que encontrar, Lucy, ciertos aplicaciones o herramientas tecnológicas que te ayuden a esto, y también para ti que te guste, porque mucho hace eso, porque para enseñar uno tiene que tener la pasión, y eso se tiene que sentir en la voz de la persona, eso se tiene que sentir en lo que habla, en lo que hace. Entonces esa pasión también va a hacer que te impulses y motives para averiguar otras herramientas, y obviamente encuentres la más adecuada, fácil, que te guste a ti, que te sientas cómoda, y ahí tú puedas obviamente interactuar con tus estudiantes, Lucy. Gracias, doctora. Rina López dice, ¿usted cree que realmente podemos hacer una comunicación educativa? ¿Nuestros medios de comunicación estarán educando y los educadores estarán comunicando mensajes formativos? Como les había dicho al inicio, nos hemos reunido el doctor Saavedra, el doctor Taboada, yo, y bueno, y queríamos un poco dar esta información, ¿no? Porque, Rina, los medios de comunicación no están educando. Agarran información, inclusive con errores, y lo lanzan al público, ¿no? Como por ejemplo, la OMS se ha equivocado en esto de los barbijos para utilizar en el COVID-19. O sea, prácticamente, o sea, él decía que no tienes que usar, pero habían investigadores en Italia que decían que sí hay que usar porque hay asintomáticos. Pero la OMS ha obviado esa información, y todos estábamos andando sin barbijo. Y en la tele lanzaban esa información, aquí en Bolivia lanzaban con ese tremendo error, que luego al final la OMS creo que se ha dado cuenta, ha recibido críticas, no lo sé, ya que ha cambiado y ha dicho no. Pero si hubiese habido un comunicador que investigue y que averigüe qué están haciendo en Italia, cómo están sobrellevando esto, qué aconsejan sus investigadores, etcétera, tal vez esto hubiese sido distinto. ¿No? Y no simplemente agarrar la información, lanzan, agarran la información y lanzan. Eso es una irresponsabilidad social, y eso también pasa en el docente. El docente también resume un libro y eso les da a sus estudiantes. ¿Ya? Y tampoco es eso, hay que investigar. Y yo te respondo a tu pregunta, no están educando. No están educando, nos hemos olvidado. A ver, un medio de comunicación tiene tres funciones: distraer, educar e informar. Se han dedicado a distraernos con farándula, que no está mal, ¿no? Pero mucha farándula también tampoco está bien, ¿no? No, nos han dedicado, o se han dedicado a distraernos y a informar, pero no a educar. Yo no veo ningún programa, por ejemplo, que se hable de literatura, que se hable de investigación, que se hable de las mejores tesis de tal universidad o de esta universidad, que se entreviste a emprendedores. Bueno, hay un programa de emprendimiento y qué excelente, porque todo era música, música, ¿no? Ahora ya están hablando de emprendimiento, que está bien. Ya solamente uno, creo, y los demás canales todo el tiempo negatividad, negatividad del COVID, nadie habla de cosas buenas. Bueno, eso sería la respuesta, Rina. No están educando, están distrayéndonos y están informando, pero no hay educación, lastimosamente.
Bien, doctora Rolly Mamani dice, me complica el uso del Internet con los estudiantes ya que no todos tienen acceso a esta. ¿Cómo puedo involucrar o motivar a los jóvenes a tener esa responsabilidad de trabajar por las diferentes plataformas? Mira, yo creo que para implementar esto de la innovación, Rolly, ya estamos teniendo una crisis. Yo creo que todo cambio es tiempo. Ya, no nos tenemos que desesperar. Yo les voy a decir, estuve con una universidad X hablándoles a jóvenes. Oye, los jóvenes ahí habían estado comiendo, ahí mostraban sus cámaras, etcétera, ¿no? Ya, y yo creo de que hay que tener un poco de paciencia, o sea, lo primero es de que es la percepción. Tal vez estás, digo yo, ¿no? Uno es eso de la innovación, de la tecnología, y otra tal vez tus contenidos lo estás haciendo tal vez muy serios, ¿no? Porque mayormente el joven le gusta ver imágenes, le gusta ver una cosa, le gusta ver otra cosa, y de eso se agarra y le gusta. Tal vez tú en tus, dices que no tiene acceso, involucrar y motivar a los jóvenes, el lenguaje se utiliza dependiendo del desarrollo humano. No es lo mismo que tú eduques a un niño, que eduques a un joven o eduques a uno de 40 años. No es lo mismo. Al niño le vas a tener que mostrar más imágenes, que relacione este elemento con este otro. Al joven vas a hacer que él interactúe contigo, a ver tú qué opinas tal cosa, aprieta tal botón, aprieta tal cosa, les he enviado este informe, qué opinan, pero siempre el color, manejando la parte psicológica. Y ese es el error que yo en muchos profesionales en este último he visto. No hacen sus cuestionarios por Google, ya lo guardan en Google Drive, ¿no? No hacen sus cuestionarios, pero siguen haciendo sus cuestionarios de lo anterior que hacían. Y sin embargo, no manejan imágenes, colores, eso, que ayuda a motivar a la cognición del cerebro. Y cuando entra la cognición del cerebro, entonces tú automáticamente, ay, qué bonito color, ay, qué lindo, lo ves llamativo, etcétera. Entonces, esa oportunidad nos está dando la innovación y no lo estamos utilizando este Rolly. Ya, yo te aconsejo, por favor, que manejes o tal vez algunos programas, algunas cosas que les ha debido capacitar. Si eres profesor, ya les han debido capacitar, utilices color, utilices forma, utilices palabras de motivación. Les estoy dejando el link donde este profesor, que también este señor Castellanos, nos enseña ya a utilizar palabras, anímate con una manito, hay stickers o tal vez tú puedes hacer tus stickers con esto del avatar. Yo también he probado y me ha salido bien, nomás creo. Ya, entonces eso voy a utilizar para mi centro, la que va a dar clases va a ser esa muñequita y yo no, algo así, ¿no? Algo creativo también, este rol y algo llamativo. El cerebro el cerebro se maneja por ideas por ideas e imágenes. Ya, entonces, todo aquello que se maneje un buen lenguaje y buena imagen entra al cerebro y ahí es donde se procesa como un acto educativo, por si acaso. Eso es, Rolly. Bien, doctora, Reina nos pregunta, ¿cómo sabemos si la noticia es falsa o verdadera ya que en las redes no se identifica bien? Ya, no, hay esas páginas que les he mostrado, que hay unos programas donde tú agarras esa información, lo llevas el link a esta página, por ejemplo, a este último de Post Factual, lo llevas ya y ahí te dice si es falso o es verdadero, ya, o mucho hace la fuente. Ya hay una amiga que me enviaba una información de que ha muerto no sé quién, pero yo veía la fuente y era la fuente XP5RH. ¿Qué será eso? Ya no. Si hay algo formal, va a salir seguramente primero en CNN, en Deutsche Welle y en otros lugares formales. O sea que si tú quieres, si no quieres utilizar estos programas de llevar el link a otro lado, etcétera, ya agarra esa información y averigua el contenido en los periódicos, en informativos fidedignos. Si ahí está, entonces es verdadera. Si no está ahí, entonces mejor ni la compartas ni la uses. Bien, doctor Álvaro Murillo dice, ¿cree que la investigación-acción es un buen espacio para mejorar el proceso educativo? Claro, obviamente, la investigación-acción se ha implementado en investigación en aula.
Yo hice una investigación en aula con unos estudiantes de derecho, donde les he hecho investigar todo lo que es cómo la metodología de la investigación mejora el proceso cognitivo del ser humano y mejora en lo social, mejora porque sabe coordinar la información, analiza mejor, etcétera. Claro que sí. La investigación, acción, pues tiene que ser la base de todos nosotros que manejamos la educación, la información para el periodista, para cualquier docente, claro que sí. Bien, Lawrence nos pregunta, ¿qué recomienda a los padres de familia, sobre todo a las madres sobreprotectoras que están recurriendo a ayudas externas o a ser parte de la evaluación del estudiante, dándole un mensaje equivocado que se va a evaluar, a quién se va a evaluar? Bueno, eso de mujer, de las mamás sobreprotectoras es bien complejo, ¿no? Es bien complejo porque hazle entender que no sea sobreprotectora. Ya, ahora si recurre a apoyo tal vez profesional para guiar a su hijo, está bien. Pero si recurre a la vecina, si recurre a su amiga, yo que sea otra mamá, no está bien. Ya, entonces, lo que podemos aconsejar a esta mamá sobreprotectora, que no entiende que es sobreprotectora, eso es inicial. ¿Ya? Y para que entienda, tendría que ir a hablar con un psicólogo educativo, tendría que hablar con otro tipo de profesional. ¿Ya? Entonces, si esta mamá no entiende que no va a entender, ya es preferible darle una sugerencia de que vaya, y si quiere consejos, etcétera, a personas profesionales. Puede hablar con el psicólogo, puede hablar con algún profesor, con otro profesional, o sea, buscando una fuente informativa fidedigna, buena, o que lea tal vez algunos libros, como es una mamá sobreprotectora, entonces también debe ser un poco obsesiva de buscar información para su hijo, ¿no? Ya, entonces darle esas recomendaciones, ¿no? Tal vez eso puede ayudar a que la mamá se informe mejor y así también eso transmita a su hijo de una manera adecuada. Bien, doctora, Henry Plata nos pregunta cuál es la función de los medios de comunicación, informar, entretener o educar, porque algunos dicen que los medios de comunicación deben informar, no educar, que el educar le corresponde a la escuela. Ya, bueno, eso es una lástima, es un concepto ay, Dios mío, es muy pobre porque la educación en los medios de comunicación, mira, en Alemania que he tenido la oportunidad de conocer ese país, las personas que dan el informativo, en primer lugar, tienen que manejar muy bien el idioma. El alemán se enoja cuando maneja mal su idioma. Y las personas que dan la información no se equivocan, manejan muy bien el verbo, esto, el otro, el predicado, eso, y lo hablan correctamente su idioma. Eso es una forma de educar. Mientras cuando tú prendes la televisión latinoamericana, porque este problema no solo es en Bolivia, es en Latinoamérica, en África y en otros países, ya hablan como sea, gritan, su comportamiento es inadecuado, entonces no se dan cuenta de que ellos son personas públicas y las personas públicas de alguna otra manera somos un ejemplo a seguir. A ver, a los docentes que me están ahora escuchando, cuando un estudiante se encuentra con ustedes en una plaza, ¿cómo les saluda? Hola Terry, hola Henry, así. Le saluda profesor. Nosotros los docentes somos personas públicas, somos un ejemplo a seguir. No podemos tener un comportamiento inadecuado, igualmente de los medios de comunicación. Los más famosos son los de medios de comunicación, Miriam Claros, este otro señor Andrés Rojas, etcétera. Él se ha enfermado, creo que le ha salido COVID positivo. En todos los medios tiene COVID positivo, ¿no? Y sin embargo, no de otra persona común, ¿no? Porque ellos no son personas comunes, ellos tienen que entender eso, no son los comunicadores, no son personas comunes, son un ejemplo a seguir, porque todas las personas accedemos a esa imagen, e inclusive son un ejemplo para algunos profesionales que lo siguen. Entonces es una lástima que se tenga ese concepto, porque los medios de educación tienen un impacto social y un impacto en la educación tremendo, y psicológicamente también es una herramienta manipuladora, por Dios, que podemos hacer o podemos destrozar una sociedad como también no la podemos hacer. Y eso lo han demostrado los políticos. Manipulan por dónde.
¿Manipulan por los medios de comunicación o manipulan por los colegios y el profesor? No, manipulan en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación es una fortaleza social que tiene una sociedad. Y si se la sabe manejar bien, entonces pues también, también la comunicación que van a tener con el medio también va a ser positiva. Y no como se las está manejando en Latinoamérica, que sobre todo es política, ¿no? Es una lástima, pero bueno, no, nosotros de alguna manera tenemos que hacer el cambio, no esperar que el cambio llegue de arriba, porque hasta que llegue de arriba vamos a morir, ¿ya? Pero por lo menos nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacer un poquitito cambio según a la actividad que yo tengo. Bien, doctora, vamos a pedir a los que nos están escuchando que nos escriban al número 762-59015, que lo he puesto en el chat interno del Zoom. Escriban, por favor, para quienes no estén agregados en este número, para poderles compartir la diapositiva que la doctora gentilmente nos va a ceder. Seguimos con las preguntas, doctora. Creo que una de las últimas. Noelia Carrión pregunta, ¿los periodistas estamos comunicando adecuadamente a la población en esta emergencia sanitaria? No, ya les he dicho de que han comunicado, nos han informado con errores inclusive de la misma OMS, porque como no investigan, entonces agarran una información y simplemente la lanzan. Yo he visto, por ejemplo, en un canal muy prestigioso y de una comunicadora muy prestigiosa que aconsejaba que no usemos el barbijo. Pero sin embargo, había otro canal que te decía que sí uses el barbijo. Entonces, ha habido esa incoherencia donde otros te decían una cosa y otros te decían otra, ¿no? Entonces, no se estaba hablando el mismo idioma. ¿Por qué? Porque no hay investigación, porque agarran información de varias cosas y simplemente lo lanzan. Y yo ya les dije que la información, el objetivo no es saber cómo el otro lo está interpretando. Ese no es el objetivo. El objetivo de la educación sí, pero el objetivo de la información no. ¿Entienden? Cuando vino aquí la alcaldía, inclusive nos decían de que nos saquemos el barbijo, no sé, ha habido una connotación aquí donde yo vivo y ha habido señoras, obviamente, que tienen mayor preparación intelectual, decían, no, esto no es así, no aconsejen así, etcétera, no, vecinos, no hagamos caso, todo un lío. ¿No? Entonces, eso es porque no hay una comunicación inclusive entre los mismos comunicadores para hablar un solo lenguaje, porque ellos tienen la responsabilidad social. Cada quien trabaja de una manera independiente. ¿No? El canal 2 es una cosa, el otro canal es otra cosa, no se comunican entre ellos. No entiendo por qué. Es igual que en la universidad. Es imposible que una universidad X se una con otra para hacer una línea de investigación, por ejemplo. No, no hay, o sea, cada quien trabaja de una manera solitaria, independiente. No hay una comunicación entre las personas que son afines. Y eso es un gran error social, ¿no? Y un gran error también de los profesionales. Pero esperemos que cambie, porque esto del COVID nos ha dado muchas luces. Ha salido a relucir muchas cosas que antes tal vez no hemos visto. Así que yo creo que a partir de aquí va a haber nuevos cambios. Estoy viendo, por ejemplo, emprendimientos. Ustedes entren a Instagram, entren inclusive vean en sus propios vecinos, emprendimientos hermosos. Yo creo que a partir de aquí ya nuestra visión a la educación, nuestra visión a la información, nuestra visión a nuestra salud, nuestra visión a la seguridad alimentaria, nuestra visión al emprendimiento va a ser completamente distinto. Yo creo que a partir de aquí, bueno, pues aparece un nuevo mundo, unos nuevos desafíos para nosotros y para ello nos tenemos que seguir preparando. Y doctora Roxana consulta cómo debería ser el lenguaje que se debe emplear para los adultos mayores del área urbana y rural, en este caso en relación al COVID-19. Toda información para educar, ya les he dicho que es un lenguaje positivo, ya, no importa la edad. Puede ser una persona de tercera edad, de jovencito, un niño, lo que sea. Ya, para educar se utiliza el lenguaje positivo. Nada de no, nada de críticas, cómo es posible que ustedes no hagan eso, que los vaya a reñir, es imposible. Así que para educar es un lenguaje positivo. Ya no se
puede ir a reñir a las personas, no, más bien hay que ir a convencerlas con la persuasión. Y la persuasión se utiliza a través de un conocimiento obviamente bien informado, ¿no? Porque yo quiero educar, yo no quiero más bien perjudicar, ¿no? Entonces, el lenguaje que se tiene que utilizar a la persona que me ha hecho la pregunta es un lenguaje positivo en todas las edades. En todas las edades. Un lenguaje positivo, un lenguaje motivador, donde a estas personas se les enseñe con paciencia, con tranquilidad, con amor, porque la educación es amor, no es agresión, no es lastimar al otro, es amor, la educación es eso. Bien, doctora, Nelly le pide por favor si puede repetir cuál es la página que mencionó para identificar las denominadas fake news. No, está en el WhatsApp, en la presentación que he compartido ahora, en las diapositivas. Al final les estoy poniendo, o quieren que vuelva a compartir, ya al final estoy poniendo, aquí les vuelvo a mostrar, ya aquí les vuelvo a mostrar. Aquí, ¿están viendo? Creo que no están viendo. ¿Están viendo, Tania? Sí, se ve, se ve. Ah, ya, aquí estoy poniéndoles todas las páginas para que vean de esto de las informaciones que son falsas, verdaderas, todo les estoy poniendo aquí. Y aquí, por favor, van a buscar por el nombre rojito que se los he puesto. ¿Ya? Verificado con Colombia Check, todas estas páginas les van a ayudar, por lo menos este verificado también, les va a ayudar a ver si la información es correcta o incorrecta, por si acaso. Les estoy dejando todo eso. Y les estoy dejando un libro, este libro, el libro de castellanos, ya de lenguaje positivo, educar con lenguaje positivo. De aquí, de este link, pueden ustedes bajar el libro, ¿pueden creer? Ya esa facilidad nos está dando la tecnología. Eso es, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por todo. Eso es todo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Ella es la doctora Jacqueline Barriga, es paceña, boliviana, es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación superior, es innovadora educativa, gestora cultural, escritora y poeta, representante en Bolivia para varias instituciones nacionales e internacionales como la Federación de Clubes y Asociaciones UNESCO y el Instituto de Educación y Evaluación Educativa. Con sede en México. También ella ha recibido muchos premios de reconocimiento en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Perú, otros galardones también en Nicaragua, en Chile, en España, en Estados Unidos, en México, en Pakistán, Venezuela y otros. En su producción intelectual tiene más de 50 escritos entre libros, ensayos, poesía e investigación. Doctora, le agradecemos mucho habernos dado este tiempo, le hemos robado más el tiempo necesario. Muchísimas gracias, gracias por contestar todas las consultas, gracias por aceptar la invitación de la Fundación para el Periodismo para poder dedicarnos este tiempo. No, para mí más bien ha sido un placer, Tania, y obviamente responder a las preguntas de los participantes. En las diapositivas también dejo mi correo electrónico. Si ustedes me quieren consultar, no hay ningún problema. Me consultan. Yo con mucho gusto voy a estar respondiendo también sus inquietudes y sus dudas. Más bien aprovechar en decirles de que obviamente como educadores, como personas que manejamos el lenguaje, la persona, somos profesionales que manejamos la comunicación, tenemos que ser responsables, aportar a nuestra sociedad, no esperar de que el mundo cambie para que yo cambie, no es así. A veces una sola persona puede hacer que cambie muchas cosas, no por lo menos en el ambiente donde nos desenvolvemos como profesionales. Bueno, para mí ha sido un gusto, muchísimas gracias a los participantes.